La iglesia y nosotros, Señor, somos pro vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. La iglesia se multiplica, tu pueblo crece, Señor, y así como hemos presentado niños que han nacido en este tiempo, también queremos que muchos puedan nacer espiritualmente, Señor, y puedan conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos ahora a través de la palabra, y que tu nombre sea glorificado y que la iglesia sea edificada en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, abramos nuestra Biblia, hermanos. Daniel, capítulo 6. Todavía tengo el acople acá, arreglen el acople del micro. Daniel, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos acá. Ahí les pasé recién el mensaje a los chicos. Está recién sacado del horno, hemos venido con mucha actividad, así que esto está recién terminado. Le titulé así al mensaje: El foso del león. ¿Puedes decirlo conmigo? El foso del león. Y vamos a leer en Daniel capítulo 6. Ustedes ya se imaginarán de qué historia es en la que vamos a hablar hoy. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 1, capítulo 6. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Versículo 3. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, diga conmigo, era fiel, responsable, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Amén. Así que lo primero, hermanos, para decir es que Daniel era un hombre sobresaliente. Era un hombre que destacaba de todos los demás. Y este rey, Darío, se dio cuenta, era muy notorio. Recordemos que Daniel pasó o vivió en dos reinos, 2 imperios. Empezó siendo muy jovencito en el imperio babilónico, ahí con Nabucodonosor, reyes babilónicos. Pero acá ya los medos y los persas son los que estaban gobernando. Y habían derrotado a los babilonios, y entonces estaban gobernando ellos, estaban en el poder. Daniel había sido parte del séquito de los reyes babilónicos, del gabinete, digamos, o de los cercanos, de los consejeros, y también lo seguía siendo ahora en el imperio de los medos y los persas, en este caso Darío. Así que nos dice acá la palabra que él era fiel y siempre responsable y totalmente digno de confianza. Así que este era un hombre, no sé si recuerdan un mensaje que les compartí hace algún tiempito, que se llamó inteligencia espiritual, o IE, ¿verdad? En nuestros días que tanto hablamos de la IA, de la inteligencia artificial, yo creo que nosotros podemos desarrollar una inteligencia espiritual que nos lleva a ser superiores a los demás. Amén, hermanos. Y no lo digo esto con altivez de espíritu, por supuesto que no, pero lo veo a lo largo de toda la palabra como hombres que desarrollaron esa
inteligencia espiritual o esa visión espiritual de la vida, esa lectura de acuerdo a los principios bíblicos de la vida, esa integridad, honestidad, todo lo que nosotros podemos desarrollar, incluso los dones espirituales, el propósito de Dios en nuestra vida nos lleva a ser gente inteligente. Amén. Así que tocarle, hermano, que tenés al lado y decirle: vos podés sobresalir en nuestro tiempo. Amén, Miguel. Amén, hermanos. Nosotros podemos sobresalir en nuestro tiempo. Daniel lo hizo con todas las imposibilidades que tuvo, llegando como un esclavo. Recordamos la vida de José, etcétera, los discípulos que también eran del vulgo, eran galileos, sin embargo sobresalieron en su tiempo y la gente se sorprendía. ¿Acaso estos no eran pescadores? Y después uno los ve hablando con denuedo y predicando con fe y con una sabiduría extraordinaria. De la misma manera el Señor lo puede hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Así que no importa de dónde venís, de dónde provenís. Por supuesto, no estoy diciendo esto, acá no estoy haciendo énfasis en que no estudies, en que no te prepares. No, tenés que hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Tenés que recibirte, tenés que estudiar, tenés que terminar el secundario, conseguir la carrera, por supuesto, progresar en tu trabajo. Pero sobre todo, por encima de todo eso, vos tenés que desarrollar esa inteligencia espiritual que solamente el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros nos la puede dar. Amén, hermanos. Conozco a gente que ha tenido tercer grado, pero que ha cumplido, que ha obedecido la palabra de Dios, y el Espíritu Santo lo ha llevado a ser consejeros de otros que tenían estudios, que tenían títulos, ¿no? Pero aún con todos los títulos en la pared tenían un lío en su vida, porque el Espíritu Santo nos enseña a vivir. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. La Biblia nos enseña a cómo ser nosotros felices y desarrollar el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Nadie más lo puede lograr con la efectividad que lo hace el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, nosotros estamos siendo preparados para gobernar. La integridad te hace más inteligente. Diga conmigo: la integridad me hace más inteligente. Por lo tanto, y lo contrario es que el pecado te entorpece. El pecado nos hace brutos, ¿sí o no? Amén. No sea bruto, hermano. Qué bruto, ¿no? Diría el Chavo del Ocho, ¿no? Una palabra muy, muy del Chavo, ¿no? Hermanos, el pecado nos entorpece, nos nubla el entendimiento, nos hace perder el propósito, nos hace perder la familia, ¿sí o no, hermanos? Te hace perder el trabajo en muchas ocasiones, perdés amistades, sobre todo perdés la comunión con el Señor. Así que sé inteligente, ¿ah? Y sé íntegro delante de Dios. La inteligencia espiritual te hará encontrar el favor de los grandes. Daniel sobresalía y Darío se dio cuenta. Darío, el rey, era el más grande en el reino. Entonces Daniel halló favor con él. Amén. La inteligencia espiritual nos llevará a hallar favor con los grandes. Te va a abrir puertas. Amén. Amén, hermanos. Se van a abrir puertas que no has podido, quizá en tu propia fuerza, pero cuando alguien se decide a ser íntegro delante de Dios, a caminar en santidad, a aplicar los principios bíblicos, hermanos, las puertas se empiezan a abrir. Las cosas sobrenaturales empiezan a ocurrir. Aunque haya oposición y aunque se presente batalla, porque el enemigo está ahí y nunca dejará de molestar hasta que llegue su día, cuando ya todo sea consumado. Pero ahora nos toca batallar y nos toca estar en una guerra espiritual, ¿sí o no, hermanos? Ayer, por ejemplo, fue una lucha. Fue esa lucha entre la fe y la inseguridad, entre el gozo y la tristeza por unas situaciones que estaban ocurriendo. Pero ahí siempre nosotros estamos en esa lucha. Tenemos que decidirnos por lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y empezamos a declarar la palabra de Dios y el ambiente cambió y la situación mejoró y pudimos terminar en victoria, con gozo, con alegría. Amén. Y por ejemplo en estos dos testimonios que te conté de ayer,
hemos declarado restitución. Todo lo que el enemigo se ha querido robar, por ejemplo, el auto que le ha robado a nuestros hermanos, se lo va a tener que devolver 4 veces más. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es restitución. ¿Lo cree conmigo? Amén, sí señor. Lo reclamamos así. Las características de un hijo de Dios. Acá tenemos 3, hay muchas más, pero están bien claritos en este versículo. Número 1, fiel. Daniel era fiel. Número 2, responsable. Fidelidad. Responsabilidad. Y también era digno de confianza. Amén. ¿Cómo somos nosotros? Voy a hablar en conjunto. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos fieles, hermanos? ¿Somos fieles a nuestra palabra? Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Analizate vos si hay algo que tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Esta es una buena noche para tomar esa decisión y que sea su nombre una mujer fiel. Fiel al esposo, fiel a la esposa. Amén, hermanos. Pocos amén. Pensé que esto iba a explotar, ¿no? Porque hay un montón de casados acá. Fiel al esposo, fiel a la esposa, ¿sí o no? En lo práctico, en lo físico, en lo virtual también, amén. En el nombre de Jesús. Responsables en los compromisos que asumimos, en el trabajo, que se nos conozca, hermano, por nuestra responsabilidad. Cuando nuestro jefe nos delega algo, lo llevamos a cabo, tratamos de cumplirlo con todas nuestras fuerzas. Amén. Responsable en el horario. ¿Cuántos me dicen amén? Usted sabe que llegar tarde es empezar mal, siempre. Así que ahí tenemos que ser en esos pequeños detalles de la vida. Y para llegar temprano, siempre lo digo, ¿verdad? Desde un principio, que yo lo aprendí de Primera de Nereos, capítulo 3, versículo 4. Que me decía, para levantarse temprano hay que acostarse temprano. Si te quedas viendo serie hasta las 2 de la mañana, lo más probable es que no vayas a ser responsable en tu trabajo al otro día. Si te enganchas con 4 o 5 series a la noche, lo más probable es que al otro día no estudies. O en la facultad te estés durmiendo, o en el secundario, o en el colegio. Amén, hermanos. Así que es bien práctico el evangelio y la palabra, y eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Amén. Dignos de confianza. Cómo me gusta a mí tener gente en la iglesia que uno le dice, mira, hermano, hace esto, y uno puede desconectar de eso. Pues decimos, no, este hermano o esta hermana es digno de confianza. Y uno descansa, ¿no? Ahora qué feo es, ¿no, pastores? Cuando vos le entregas algo a alguien y no podés desconectar de eso, porque decir, lo hará, vendrá, abrirá, ¿no? Amén. Nosotros tenemos hermanos acá que tienen la llave del lugar y que abren acá 1 hora, 1 hora y media más temprano de la reunión, y nosotros tenemos confianza en esos hermanos. Amén. Por eso le damos las llaves. Y claro, el que tiene la llave abre, pero también tiene que cerrar, ¿no es cierto? Así que son los que vienen más temprano y los que se van más tarde. Son los abre y cierra iglesia, que le llamamos nosotros, ¿no? Pero qué bueno es que vos seas un hombre, una mujer digno de confianza. Eso, hermanos, nos va a llevar a otro nivel en nuestra vida y en todo lo que Dios tiene con nosotros. Amén. Hemos leído que no había posibilidad ni motivo alguno para acusar a Daniel. Mira que estos otros funcionarios y empezaron ahí a tener envidia y se enojaron porque, claro, el rey Darío quería levantar siempre a Daniel y era su hombre de máxima confianza en el gobierno. Entonces, quiero avisarte que si vos empezás a ser radical así en tus decisiones, a ser fiel, a ser responsable y ser un hombre, una mujer digno de confianza, obviamente que se te van a abrir las puertas. Ya te dije que eso te va a conectar con gente grande, con gente que está a otro nivel. Amén, hermanos. Ahora, te aviso que eso va a despertar envidia en los que están a tu alrededor. Va
vas a empezar a ser mirado, porque algunos te van a alabar, te van a exaltar, pero otros te van a criticar. ¿Sí o no, hermanos? Y así le pasó a Daniel y empezaron esto a tenerle envidia y a buscarle el defecto, ¿no? Así que, ¿estás preparado para esto? No digan que no se los advertí, ¿no? Porque uno decía, ahora que estoy queriendo ser fiel, ahora que me he puesto las pilas con el Señor, ahora que parece que todo se me pone en contra. ¿Sí o no? ¿Lo has dicho alguna vez? Y claro que se te pone todo en contra, porque el enemigo te quiere bajar, te quiere voltear, quiere que claudiques en esa decisión y que vuelvas a ser el mediocre que eras antes, ¿sí o no? Que vuelva otra vez a las viejas mañas en tu vida. Hermano, hay que mantenerse firme, amén. Aunque se levanten las críticas, aunque venga la envidia, ponete una cintita roja. No, eso no es del Señor, ¿no? Eso no es de Dios, para nada, ¿no? Pero nosotros estamos, si el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos queridos, nosotros tenemos el escudo de la fe, con el que apagamos todo dardo del enemigo, estamos cubiertos, podemos avanzar, aunque en ocasiones parezca que nos quedamos solos. Aunque a veces la crítica o el dardo ese o ese golpe lo recibas incluso hasta de la propia familia en ocasiones, o de los que vos creías que más estaban con vos, pero de repente son los que empiezan a ver que vos estás tomando decisiones distintas, que estás sobresaliendo. Entonces ya no les gusta tanto, ya no les agrada tanto, porque también cuando uno empieza a sobresalir expone los errores de los demás. Amén, hermanos. Así que toca al que tenés al lado y decirle, prepárate para la crítica. ¿Sí o no, hermano, en la iglesia? Y hablamos en contra, por supuesto. Espíritu de murmuración, de chisme, de habladuría, todo eso, no los queremos en la iglesia. Pero la verdad, hermano, y en lo práctico, es que ocurre. Sobre todo cuando el Señor empieza a levantar a alguien. Muchos se gozan y se alegran. Gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios por ese 50% que está en el Espíritu y se goza, se alegra, apoya, ora, da gloria a Dios. Como anoche con Yuko y con Mariela, yo sé que de la audiencia que teníamos ahí, muchos estaban contentos y alegres, pero otros estaban diciendo, ¿y nosotros para cuándo? ¿No? ¿Para cuándo? Cuando cambies, ¿no? Cuando te pongas las pilas, ¿sí o no? No es una cuestión de que no queremos, que Dios no quiere o que Dios sea injusto. No, Dios tiene sus tiempos, por supuesto. El llamado también, por supuesto. Pero Dios lo hace, hermanos. Y Dios levanta en el ámbito que el Señor te use. No todo es acá, en el ministerio, en la plataforma, pero en el trabajo pasa igual. Cuando vos sos un empleado más, ¿no es cierto, Walter? Sos uno más y de repente te ascienden a vos y todos los que eran tus amigos y tus compañeros y estaban con vos ahí te empiezan a ver, este ya está del otro lado y ya te empiezan a dejar solo, ¿no? Es un chupamedia, ¿no? Te empiezan a criticar de esa manera. ¿Estamos preparados para eso, hermanos? En el nombre de Jesús tenemos que seguir siendo fieles, porque el mismo que te critica, el mismo que te saca el cuero, el mismo que te calumnia, porque muchas veces la calumnia es mentira, ¿no? A veces hay críticas que son exageradas, pero la calumnia es cuando es totalmente mentira, cuando es algo que se ha inventado en tu contra. Eso duele, hermanos, pero hay que seguir adelante. Quizás el mismo que te critica, te calumnia, después más adelante te viene a pedir ayuda cuando ve lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando ve cómo Dios te ha bendecido y que estás avanzando en la vida. Amén. Muy bien. Punto número 2, principios y prioridades. Diga conmigo, principios y prioridades. Sigamos leyendo un poquito más. Dice el versículo 6, así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley y que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que los próximos 30 días todo aquel que ore, a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien,
su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas, que se orientaba hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey a recordarle el decreto. Amén. Muy bien. Principios y prioridades. ¿Qué son los principios, hermanos? Principios son nuestras creencias. Principios son nuestras normas de vida, lo que rige nuestra vida. Los principios son valores adquiridos por nosotros que determinan nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar también. Amén. Hemos aprendido acá y mucho el Señor nos ha hablado de que si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de actuar. Amén. Y si cambian nuestras actitudes, entonces van a cambiar los resultados que obtengamos en nuestra vida. Amén. Así que los principios son esos valores que van a determinar nuestra forma de pensar, por lo tanto también nuestra forma de hacer las cosas o las decisiones de nuestra vida. Ahora, ¿qué son las prioridades? Porque estos son los principios, pero ¿qué son las prioridades? Prioridades es lo más importante de nuestra vida. Prioridades siempre son consecuentes o deberían ser consecuentes con nuestros principios. De acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a esos principios que rigen nuestra vida, deberían ser las prioridades en nuestra vida, lo primero en nuestra vida. Amén. En la vida de Daniel, acá nosotros vemos sus principios y sus principios son consecuentes con sus prioridades. Él creía en el Señor, él sabía, y era un principio de vida, sabía que el favor de Dios era el que estaba con él y que siempre que él estuviera en comunión con Dios, él sería bendecido. Ese era su principio de vida, honrar a Dios. Amén. Ahora, su prioridad, ¿cuál era? Entonces, su principio era ese, su prioridad era orar al Señor. Era lo primero que hacía en la mañana, después lo hacía al mediodía y después a la noche, 3 veces al día oraba. Amén. Su prioridad era la comunión con Dios. Lo que intentaban aquí estos sinvergüenzas de sus compañeros y el diablo detrás de esta estrategia, cuando sabían que está el enemigo ahí detrás, lo que querían era que cortar su comunión con Dios. Cortaban la comunión con Dios y sacaba a Daniel del mapa. Y todo el propósito y el plan que Dios tenía con ese hombre, que fue fundamental para la liberación después del pueblo de Israel. ¿Sí o no, hermanos? Cuando fueron devueltos a Jerusalén, Daniel era fundamental. Y el enemigo quiere sacarlo del medio, quiere cortar. Gracias a Dios, este hombre tenía principios y tenía prioridades. Y sus prioridades eran consecuentes con sus principios. Amén. Decid conmigo, tengo que tener principios y se tienen que ver reflejados en mis prioridades de la vida. Amén. Porque yo escucho a mucha gente que dice, yo tengo principios, yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo sigo al Señor, yo obedezco la palabra. Y esos son sus principios. Eso anhelo, es lo que más desea en el corazón. Pero después cuando veo su vida, cuando veo sus prioridades, muchas veces las prioridades son diferentes a los principios que él predica tener. Amén. Porque le pregunto, ¿has orado hoy? ¿O cuánto hace que no ora? Y uno se da cuenta a veces que hay gente que no es su prioridad la oración. Para muchos de nosotros acá, hermano, tristemente tengo que decirlo, no es la prioridad leer la palabra. Es prioritario a veces las redes, el diario, las noticias, y eso está primero antes que la palabra de Dios. Eso tiene que cambiar en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén?
Porque después nosotros decimos, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero cuando me levanto lo primero que hago es ver las redes. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuáles son mis principios? Porque la prioridad demostrará si verdaderamente tus principios son correctos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Si no puede decir amén, diga ay, por lo menos. ¿Eh? Ay, ¿sí o no? Hermanos queridos, vemos aquí en este varón de Dios que es un ejemplo para nosotros, que él era un hombre de principios, por supuesto, amaba a Dios con todo su corazón, era íntegro, fiel, responsable, etcétera, etcétera, honraba al Señor, pero después a la hora de los bifes, a la hora de la verdad, cuando se prohibió la oración, la adoración, no cambió sus principios, ni trastocó sus prioridades. Amén. Sino que siguió siendo el mismo. Y yo quiero decirles, hermanos queridos, que muchas veces en nuestra vida se va a poner brava la situación. Y en muchas ocasiones vamos a tener libertades para honrar al Señor con todo nuestro corazón, pero en muchas otras ocasiones vamos a ser puestos a prueba. Y ahí se va a ver verdaderamente si hay fundamento en nosotros. Si verdaderamente nuestra vida está cimentada en la palabra de Dios. Si verdaderamente nuestra casa, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, está edificada sobre la roca. ¿O no? O está edificada sobre la arena. Y cuando venga la prueba, como en este caso, que no era pequeña la prueba, era el foso de los leones, ¿qué hubieses hecho vos? Por mucho menos nosotros a veces dejamos de orar y nos enojamos con Dios. Cuando Dios no nos hace el milagro que queremos o cuando a veces, según nosotros, se tarda el Señor. Amén, hermanos. Entonces tenemos que ser consecuentes y tenemos que seguir siendo fieles al Señor. Que no cambien tus prioridades. Amén. Y tenemos que revisar nuestros principios en el nombre de Jesús. Mi conducta expresa mis prioridades y mis prioridades revelan mis principios. Principios correctos, escucha esto y agárralo. Principios correctos me van a llevar a un final correcto. Principios correctos te van a llevar a la conclusión del propósito de Dios en tu vida, o sea, el final correcto para vos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos quieren llegar a la meta como el apóstol Pablo, no? Ahí está la meta. Yo quiero llegar, hermano, lo que Dios tenga para mí. Lo recibimos, su voluntad, en su soberanía, lo que Dios tenga para nosotros. Pero yo quiero tener un final correcto. Amén. No sé vos. Capaz que empezaste en tu vida con dificultades, con un montón de problemáticas. No sé qué familia venís, no sé cuál ha sido, no sé, los traumas que quizás te haya tocado vivir, que a veces son muy fuertes y nos afectan en nuestra vida. Pero si vos aplicás los principios bíblicos y si el Señor Jesús es la piedra angular y fundamental en tu vida, entonces tu final va a ser el final que Dios planificó. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees conmigo, porque es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. El final de tus días serán días bendecidos. Y vas a ser un hombre, una mujer, una persona que deje huellas en este mundo, en este tránsito por la vida. Amén. Muy bien. Punto número 3. La comunión con Dios. Diga conmigo, comunión con Dios. Miren, yo lo anotaba así. La oración nos llevará al foso de los leones. ¿Sabían eso? La oración te va a llevar al foso de los leones, pero también te sacará del foso de los leones. Amén. Nos va a llevar al foso, pero también nos va a sacar del foso. Amén. Así que no estamos exentos nosotros de problemáticas, de dificultades. Los creyentes afrontamos, de hecho, en muchas ocasiones injusticias como esta. ¿Te ha tocado vivir alguna injusticia este año? Hace 2 años aproximadamente, 2 años y pico, me chocaron el auto ahí en Zípoli. Estaba estacionado, lo saben algunos hermanos. Teníamos un Ford Focus, yo lo estacioné, me bajé, gracias a Dios que me bajé, porque a los 2 minutos de haberme bajado me chocó un loco borracho, drogado, 8 de la mañana, y lo llevó como 30 metros al auto para adelante.
Todavía no me han pagado. Todavía estamos en juicio con eso. Una injusticia total. Nos quedamos a pie con mi esposa, con los 3 chicos, con todo lo que necesitábamos, el auto, y nos quedamos a pie y tuvimos que pasar esa circunstancia, algo injusto. Para cómo iba el seguro y me trataban mal. Me decían, esto es así, agarrar lo que te damos, y lo que me daban no me alcanzaba no era ni el 10% de lo que valía. Injusticia. Amén. Todavía estamos con eso, pero ya lo hemos soltado en el nombre de Jesús. Fueron un día, 2 días, decir, bueno, una preocupación, además el menosprecio allá, ustedes saben cómo son las compañías de seguro, pero un día lo solté y digo, Señor, esto está en tus manos, tú eres mi juez. Amén. Así que eso va a quedar ahí. Empezamos a ver otro autito, anduvimos 2 años en un auto más chiquito, amén. Y ahora el Señor nos ha dado un auto que damos gloria a Dios por el vehículo que nos ha dado, y eso quedó ahí. Nos toca vivirlo, ¿sí o no? A veces una enfermedad, conflicto en la familia, algo externo que es injusto, tenemos que saber sobrellevarlo. Amén, hermanos. Ahora, que no cambien nuestras prioridades, esa situación. Porque hay gente que dice, wow, Dios en esto, qué injusto esto, al final Dios no está con nosotros. No, Dios sigue estando con vos. Amén. Pero tenemos un enemigo que está ahí queriendo meter la cola y está ahí queriendo quitarnos el gozo, impedir que avancemos. Y justamente que te salgas del plan de Dios, del propósito de Dios. Seguí firme en el nombre de Jesús. Amén. Aunque atraviese el foso de los leones, no dejes de clamar a Dios, no dejes de adorar a Dios, de honrar al Señor, de alabar a Dios en todas circunstancias. Y esa misma comunión con el Señor, esa misma relación con Dios que te lleva al foso, es la que te va a sacar del foso de los leones. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor si lo crees conmigo. Aleluya. Mira, lo anotaba así. La oración abrirá la boca del foso, pero cerrará la boca de los leones. La intimidad con el Rey de Reyes te llevará a perder muchos amigos, pero te conectará con la gente de propósito. Repito, la intimidad con el Rey de Reyes te llevará a perder muchos amigos, pero te conectará con la gente del propósito. A Daniel lo conectó con el rey, con Darío. Amén. El Señor te va a conectar a vos con gente del propósito. Amén. Leamos un poquito más en la palabra. ¿En qué versículo nos quedamos, hermanos? ¿Versículo 7? No, más adelante estábamos. ¿En qué versículo, hermanos? No se ve ahí, ¿no? Verso 12. ¿Están conmigo unos minutos más? Dice así, versículo 12. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Sí, ahí nos quedamos. Y le preguntaron, ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino, humano, excepto a usted, su majestad, será arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según la ley de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Amén. Yo creo que fue el mejor deseo que pudo haber recibido Daniel en ese momento. Que tu Dios, a quien fielmente sirves, te rescate. Amén.
la mejor oración, la mejor intercesión que puede haber recibido. Vino de parte del mismo que había firmado el decreto. Por supuesto no lo había hecho por él, lo había hecho porque lo embaucaron, lo manipularon los sátrapas que estaban a su alrededor. Verso 17. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno, rechazó sus entretenimientos habituales, los bufones, todo lo que ocurría en la noche en el palacio, y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia. ¿Cómo es un grito con angustia, hermano? ¿Alguna vez ha pegado un alarido de eso con angustia? Gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? O sea, Daniel, ¿se ha cumplido mi petición o mi intercesión de anoche? ¿Pudo tu Dios librarte? Verso 21, y Daniel contestó. Ya con que hubiera contestación nomás, hermanos, ya ocurrió el milagro, ¿sí o no? Amén. Que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ni un rasguño, como los hermanos de ayer. Amén. Ni un rasguño, aunque una vaca de 300 kilos, hermanos, se les vino encima del auto, así era el animal. Ni un rasguño para ellos. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Ese es nuestro Dios, que nos libra, que nos guarda, que nos protege. El rey se alegró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso. No tenía ni un rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar a ellos al foso de los leones junto con toda la familia, con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Así que los leones tenían hambre, ¿sí o no? Claro, esa noche habían pasado hambre porque no habían podido comer a Daniel. Así que esos leones estaban hambrientos, habían ayunado esa noche por la mano de Dios que había cerrado la boca de esos leones. Pero en un momento el Señor saca la mano y esos leones estaban verdaderamente muertos de hambre. Bueno, muertos no, pero estaban hambrientos. Y antes de que esta gente maliciosa, impíos, estafadores, manipuladores, antes que cayeran a tierra, fueron devorados, ellos y toda su familia. Amén, hermanos. Y termina diciendo el rey, después el rey, verso 25, después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero, el rey más poderoso de la tierra, hermanos, en ese momento: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó, diga conmigo, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Amén. Que fue el rey que vino después y es el que libera al pueblo de Israel. Amén, hermanos. Daniel prosperó, diga conmigo, Daniel prosperó. Esto no es, la palabra prosperidad no tiene que ver solo con economía o con recursos. La vida de Daniel era próspera en todo su sentido. Donde se movía, la bendición de Dios estaba con él. Amén. Y enfrentó dificultades
pero la superó. Eso es una vida próspera. El que tiene dificultades, tiene problemas, pero los supera. Y cuando los superamos, hermano, aprendemos y además se fortalece nuestra fe. Y eso te hace crecer, te hace próspero. Amén. Tu fe va a crecer en este año. ¿Cuántos me dicen amén? Porque vendrán dificultades, pero las vas a superar en el nombre de Jesús. Los problemas que en otro tiempo te apagaron, te aplacaron, te alejaron de Dios, en este año son los que van a fortalecer tu fe y te van a hacer conocer mucho más al Señor. Amén. ¿Por qué le titulé a este mensaje El foso del león? Porque Daniel estaba en el foso de los leones, pero ahí conoció al verdadero león, el león de la tribu de Judá, el ángel de Jehová, estuvo ahí en el foso. Por eso para Daniel ya no era el foso de los leones, sino era el foso del león, donde él conoció a Dios como su Salvador, como su protector. Amén. Y vio, y lo que los envidiosos, sus enemigos, los que tramaron contra él, lo que querían era su muerte y que fuese devorado, al final lo que el enemigo quería era cortar la intimidad con Dios y la relación con Dios, y al final lo llevó a una noche viendo a Dios cara a cara. Todo lo que el enemigo trame en contra de tu vida, hermana querida, hermano querido, problemas fuertes, injusticias, dificultades incluso con enfermedades, operaciones, accidentes que nos pasan a nosotros, hermanos, no estamos exentos de eso, pero todo eso, si nosotros no cambiamos nuestros principios y nuestras prioridades, nos van a llevar a conocer a Dios cara a cara, ¿sí o no? Lo vas a experimentar de otra manera y el Señor se va a revelar de una manera mucho más fuerte. Le vas a conocer en el nombre de Jesús. Amén. ¿No lo dijo Job ya? En el último capítulo del libro de Job, después de que pasó todo lo que pasó, toda su historia, él termina y concluye diciendo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo lo que Satanás trama para frenarnos, hermanos queridos, nos termina haciendo conocer a Dios mucho más. Terminamos experimentando el poder de Dios mucho más, el amor de Dios, la misericordia del Señor. Amén. Porque a veces hay ocasiones donde incluso Dios no hace el milagro, pero Dios está ahí con nosotros y experimentamos su compañía y no podemos relacionar con Él de otra manera. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Amén. No sé cuál es la situación que vos estés pasando. Quizás alguno acá está viviendo y se siente así en el foso de los leones. Quiero decirte que es el momento de conocer al verdadero león, al león de la tribu de Judá. Amén. El que ruge. Y cuando él ruge, los demás que andan como león rugiente buscando a quien devorar, no, ese es nuestro enemigo, tienen que cerrar la boca, tienen que callar. Porque Dios te va a hablar, Dios te va a enseñar. Dios te va a mostrar su propósito y te va a mostrar su corazón. Y lo que Él quiere para vos, lo que Él tiene para tu casa, vas a ser prosperado integralmente en todas las áreas de tu vida. Amén, hermanos. Así que no te aflijas tanto por las injusticias. Seguí buscando al Señor. Seguí abriendo tu ventana todas las mañanas y dando gracias a Dios y alabando al Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Porque la alabanza hace que la cárcel se abra, ¿sí o no? Amén. La queja te encierra y te mete cada vez más en el fondo. Pero preguntarle a Pablo y así, la verdad, cantando himnos al Señor como el que hemos cantado hoy. Estaba arriba, estaba escuchándolo, hermano, y digo, gracias, Señor, porque tú eres grande y estás con nosotros. Amén. Y no hay situación de la que el Señor no nos pueda sacar. Y si no nos saca, es porque Él quiere estar con nosotros. Capaz que si te saca, te vas y estás en otra. Pero quizás esa prueba te hace buscar al Señor y te hará conocerlo mucho más. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees conmigo? El foso del león. El león de Judá. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro protector. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos?
Y te termino dejando unos últimos principios. En las mayores pruebas, las que sufrimos injustamente, es donde más conocemos al Señor. Porque Él está íntimamente con nosotros. Te repito. En las mayores pruebas, las que sufrimos injustamente, es donde más conocemos al Señor, porque Él está íntimamente con nosotros. Tu foso de los leones será la habitación donde conocerás al león de la tribu de Judá. Amén. Saben, hermanos, que el año pasado tuvimos aquí una lucha fuerte con una mujer que ya conocen más o menos la historia ustedes, una bruja, practicaba el ocultismo. Tuvimos un problema aquí con ella, tuvimos que decirle que no venga más a la iglesia cuando el Señor sacó a la luz todo eso. Pero después de ahí empezamos a tener ataques, calumnias que se levantaron contra nosotros y se habló mentiras acá en el barrio, en la zona, en los negocios, sobre mi persona. Y de hecho, un día nos escribieron ahí en la persiana, ¿se acuerdan, hermanos? Escribieron ahí falso pastor y después hicieron folletos y los pegaron acá en los negocios con mi cara. Y claro, una vez entré acá a comprar pasta casera en un negocio que está acá y vi ahí mi cara con el folleto, ¿no? Falso pastor y un montón de mentiras ahí. Y la verdad que el primer día, los primeros momentos sí a uno te genera angustia, porque uno dice, estamos tratando de dar un testimonio y estamos haciendo la obra del Señor y parece que la recompensa fuese palos por todos lados. Pero uno puede tomar dos decisiones, hay opciones que nosotros tenemos: abandonar o entrar en la misma, que es lo que el enemigo quiere, te provoca para que reacciones mal. O dejarlo en las manos del Señor, cerrar la puerta de la habitación, orar, entregarle todo eso al Señor, incluso bendecir a la gente que nos maldice. Y eso hace que la mano de Dios se mueva de una manera increíble, porque la iglesia se unió más, porque la oración creció en la iglesia, porque nunca en mi vida, hermano, recibí más halagos que en ese tiempo. Incluso la iglesia. Hermanos, yo digo, vamos a tener que escribir la persiana más seguido para que los hermanos me manden mensajes, porque en esos días recibí más mensajes que nunca. No, pastor, usted es un verdadero pastor, usted es un siervo de Dios, usted nos ha ayudado esto, aquello. Y digo, oh, gloria a Dios, ¿no? Vamos a tener que escribir la persiana de nuevo, ¿no? Cada año para que recibamos el cariño de la iglesia. Pero te das cuenta que todo lo que el enemigo quiere usar para frenarnos, para destruirnos, para alejarnos, si no claudicamos y si seguimos confiando en el Señor, eso te va a promover, te va a prosperar y va a dar gloria a Dios. El mismo rey Darío termina reconociendo que el Dios de Daniel era el verdadero Dios, que su reino era inconmovible, porque el reino de los medos y los persas iba a pasar, pero el reino de Dios no pasa. Amén. Y el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre también. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Quiero leerte y terminar con este salmo, que es el salmo número 37, salmo de David, que dice lo siguiente: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor. Decirle al hermano que tenés al lado, confía en el Señor. Confiemos en el Señor, iglesia amada. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia
como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor, como Daniel en esa noche. En vez de estar inquieto queriendo salir del pozo, me imagino que Daniel dijo: no abran más este pozo, este foso. Si estoy con el ángel de Jehová, si estoy con el Señor acá. Amén. Y Daniel estaba ahí en comunión con el Señor y con los leones. Creación de Dios, que eran como gatitos en esa noche. Amén. Presencia de Dios en nuestras casas. Vamos a conocer al Señor en otra dimensión, de otra forma. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos me dicen amén? No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busquen no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra. Repito, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y en prosperidad. Amén. Vivirás en paz y en prosperidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios es honrado y nosotros somos bendecidos. Daniel, con sus decisiones, honró a Dios. El Señor fue honrado y él fue bendecido. Esa es nuestra visión, hermanos: honrar a Dios y que la gente sea bendecida. Es la única manera. Cuando el Señor es levantado, nosotros, hermanos, somos bendecidos grandemente. Amén. Si nos levantamos nosotros, Dios se va. Pero si Él es levantado, nosotros somos bienaventurados. Podemos ser felices. Amén. Aún en medio de las pruebas, alabamos al Señor. En medio de las dificultades, de la injusticia, honramos a Dios. Y Él, que es nuestro juez, nos hará justicia. Amén. Cerra tus ojos ahí en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre en esta noche. Tú eres precioso, Señor, y no hay otro como tú. Eres el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido. Ese eres tú, Señor. Y no hay otro león que ruja como tú ruges, Señor. El diablo anda como león rugiente, intenta imitar todo lo tuyo, Señor, pero es una copia barata. Tú eres verdadero, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cómo no honrarte, Señor? Espíritu Santo, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí a afirmar nuestros principios, nuestros valores, tus mandamientos en nuestra vida, Señor. Tus preceptos, Señor Jesús. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Señor, Dios mío, fundamenta. Espíritu de Dios. Y esos principios nos harán ordenar nuestras prioridades. Y levantaremos nuestro rostro al cielo a la mañana y te daremos gracias, Señor. Y clamaremos a ti, te pediremos, Señor, y entraremos en comunión contigo. Oh, Espíritu de Dios, llévanos a conocer al Padre. Llévanos, Espíritu de Dios, a las habitaciones más secretas, Señor, en el nombre de Jesús. Cueste lo que cueste. Queremos verte, Señor, queremos conocerte. Queremos tu presencia en nuestras vidas. Nada más, Señor, que tu presencia. Oh, si haces tuya esta oración también, levanta tu mano al cielo. Adorale al Señor, exaltemos su nombre. Su presencia está entre nosotros.